Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Chacón. Estamos en Avices para ver táctica. Vamos a ver un tema que se llama la clavada. Está en el libro, en los ejemplos de Para ganar el ajedrez de Rusek. Recomiendo ampliamente este libro. Y lo que hago es explicar en sí el tema. Ok, bueno, primero que nada, una clavada. Hay dos tipos. Por ejemplo, una clavada es cuando nosotros tenemos una amenaza que por rayos X vemos bueno, amenazamos o nos amenazan a una pieza de mayor valor. Entonces hay clavadas absolutas y hay clavadas relativas. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí hay una clavada, es una clavada absoluta, no puede mover el caballo porque no se puede poner en jaque el solo. Ahora, entonces, vemos aquí que en base a eso, bueno, primero para analizar, pues tenemos que buscar jugadas buenas, jugadas activas y empezamos. Ok, la dama está amenazando a la dama y la protege su caballo. Entonces, vamos a ver primero qué jaques hay. Bueno, jaques directos, dama por caballo no es bueno y torre de 8. Son los únicos dos jaques. Recuerden que el orden de las jugadas es jaques, capturas y amenazas. La primera captura es alfil por caballo y amenazas podría ser, por ejemplo, caballo F3. Sin embargo, la dama tiene que decir, ¿verdad? Hay piezas en contacto. La idea de caballo F3 es para clavar la dama. Ok, entonces, dentro de esa parte, también tenemos que, bueno, ok, tenemos que tener intuición e imaginación. ¿Qué pasaría si este caballo estuviera clavado? ¿Por qué? Porque es el que defiende a esa dama. O quitamos la dama para que no nos amenace, o hacemos una jugada intermedia. Y entonces el único jaque que es forzado es torre de 8, pero está el caballo. Pero ¿qué dijimos antes? El caballo no se puede mover. Entonces, si nosotros hacemos esa jugada, igual si se ubica en la posición, perdón, en la diagonal, vemos esa diagonal, está clavado y pues sin más, ganamos material a la siguiente, cambiamos o retiramos la dama, por ejemplo, y así es. Ok, estos ejercicios son para, me gusta devolverlo por cualquier cosa, son para ejercitar, ¿verdad? Ahora, son muy intuitivos, son relativamente fáciles de ver. ¿Por qué? Porque la clavada es muy evidente. Bueno, las amenazas son evidentes, entonces tenemos que vemos por rayos X al amenazado. Ok, en esta posición vemos también que el análisis es normal, tenemos 6 peones contra 6 peones y tenemos una situación en que la diferencia es un caballo contra alfil, pero está muy activo. Entonces, si no nos ponemos, vemos que tenemos un único jaque. Si no nos ponemos buzos, o sea, si no efectuamos jugadas, ya sea de defensa o aquí estamos perdiendo un peón también. Bueno, Mm, la mejor jugada sería capturar, entonces sería proteger el peón, pero es una jugada relativamente pasiva. Entonces tenemos que evaluar qué podríamos sacar del jaque y una vez que vemos que cuando te ponen jaque hay una clavada, entonces esa clavada podemos amenazar y una vez que vemos que hay un camino, parece ser el único, vemos si no hay una jugada de dama que haya jaque o algo, entonces no hay y esa es la solución. Y a la siguiente capturamos. Y tampoco lo puede defender. La clavada es sencilla, pero sirve mucho. Este estuvo un rato, la verdad, cada vez que los paso, los analizo. Tenemos dos, bueno, primero tenemos una clavada absoluta y tenemos una clavada relativa. ¿Qué significa? Que este alfil puede venir con jaque y hay que tener cuidado. Cualquier jugada, bueno, está clavada, pero en el momento en que este alfil
pueda jugar, hay que tener cuidado, podría tener jaque y comer, ¿verdad? Sin embargo, la torre no se va a mover, entonces debemos de evaluar primero los jaques. Comer no se ve tan descabellado, pero son tiempos, ¿verdad? La otra parte es que tenemos jaques, bueno, tenemos una torre en una columna abierta, sin embargo, pareciera ser que con dos piezas dentro, bueno, en el sector del flanco de dama, no tenemos buenas casillas para la torre. Todas están, bueno, esta no amenaza mucho, pero todas están cubiertas. Entonces, bueno, tenemos que calcular la obvia. Torre por G3. No puede tomar de peón, torre por G3. Aquí nosotros al final vamos a ver que se defiende con 2 y atacamos con 2. Entonces en los cambios, torre por G3, dama por G3, perdemos pieza. O sea, cuando lo está tratando de resolver, me está imaginando, por ejemplo, bueno, ok, está clavado. Esa clavada supone de que si yo vengo alfil por F2, no puede tomar de alfil. Entonces, si tomara de torre, torre B1, y tendría que devolverse. Fue lo que se me ocurrió. Así, poco a poco vemos los jaques. Sin embargo, cuando hace alfil por F2, captura de rey, se quita de la clavada, este alfil ya tiene juego y en ese momento hasta hay jaque y la dama no tiene una buena casilla. ¿Sí me explico? Cuando está aquí el rey, este alfil ya tiene juego y se come la dama. Entonces la dama se tiene que quitar de esa casilla. Y la única jugada es de retroceso. Entonces no. Entonces, bueno, por último, ya que tenemos esta, cuando hacemos torre por G3, nos falta un tiempo para mover la torre. ¿Por qué? Porque quedaría amenazada por la otra torre que está capturando. Tenemos que tener cuidado con torre G4, torre G8, porque si alcanza, bueno, torre por G4 sería a lo mejor, no sé si el por F7, pero tendríamos que visualizar qué jugada de defensa podría hacer. Piense que torre G4 no se ve mal, a lo mejor E5 pudiera ser, E5 se ve fuerte, y ya le está preguntando aquí qué pasa, ¿verdad? Bueno, para, o sea, se ve la explicación, ¿por qué? Porque es muy obvio, no metemos el módulo, hay que estar, o sea, con las posibles jugadas hasta que encontramos que al hacer torre por G3, increíblemente esa torre cubre los rayos X de la dama. Entonces, si nosotros clavamos esa torre y la obligamos a que capture en la columna G, nosotros nos podemos volar la dama, ganar. Entonces, torre por G3, torre G8, y no puede defender, no hay otra, tarda 2 tiempos en defender. Entonces, hacemos un cambio y este es un final ganado. Tenemos el rey seguro, no hay contrajuego y el ejemplo 3 queda resuelto. Creo que fue el que se me hizo más interesante porque es una clavada de torre con una torre promedio, ¿verdad? Aquí está sencillo. Vemos, bueno, primero, los jaques. La dama no tiene jaques buenos y la torre tiene este jaque. Lo tenemos que evaluar. Si se quita, damos mate, entonces tiene que defenderse con dama. Y cuando estamos aquí, muy parecido al otro, ya lo vamos a ver porque no perdemos pieza. No tenemos el cambio y eso no. Aquí podemos visualizar, o sea, podemos aventurarnos a hacer una jugada porque esta es una jugada de ataque. Claro, bueno, si no nos interesa cambiar, pues no va. Pero tenemos la misma situación, está clavada, entonces esta torre tiene que ir a capturar y nos volamos la dama. Y así el ejemplo 4 queda resuelto gracias a que en el otro ya vimos todo el razonamiento.
Y por último, fíjense, aquí el alfil está en movimiento. La jugada, tenemos nada más dos. Bueno, o sea, dos jugadas de clavada. La de mayor jerarquía es la dama, no hay otra pieza que ponga presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos presión, esa captura es obvia. Pero si nosotros nos ponemos aquí, hay una clavada también relativa por esa diagonal. Entonces, si nosotros jugamos dama G6, tenemos F5 y nos están amenazando y estamos perdiendo el alfil. Entonces, dama F5, entonces calculamos, sin mover las piezas, perdón, calculamos que aquí se puede dama F5, caballo C3, sigue estando la dama volando, entonces podemos meter otra pieza, ya sea con la torre de A, perdón, la de F o la de A. Es mejor la de A porque por rayos X este alfil podría capturar dos veces. No es que haya mucho riesgo, pero una jugada, si el juego está en el flanco de rey, hay que mandar la mayoría de las piezas al flanco de rey. Bueno, entonces tendría que defender y ya tenemos capturas. Entonces haríamos torre por E4, caballo por E4 y podríamos volver a amenazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay otra pieza que logre ahora sí. Fíjense las piezas, tenemos una, dos y tenemos uno. Sería dos, ¿verdad? Tendríamos dos, ¿verdad? Entonces, tres, tres y cuatro. Y no hay una jugada que defienda. Entonces, ya tenemos, tenemos que calcular porque ahora sí tenemos una pareja de alfiles. De hecho, si analizamos el número de las piezas, tiene nada más el negro, entonces el material se lo puede permitir, pero no el mate. Torre 8, torre uno, torre por, como has dicho, caballo por, torre 8. No tiene jaques porque está clavado. Ahora está el alfil. Una vez que no está el otro alfil, está, está muy, muy débil. Juega G4, por ejemplo. Tenemos que puede comer. Torre por, perdón. Una disculpa ahí. Torre por, peón por y damos mate. ¿Por qué? Porque está el alfil en la diagonal. La que yo decía era muy mala. Bueno, se me fue el lapsus brutus. Pero aquí estamos. ¿Qué otra posibilidad hay? Vamos a ver. Ok. Por ejemplo, H4, esa no se me hace tan fuerte. Torre por E4 igual. Aunque dama H3. Ah, miren, dama H3 es buena. También torre por E4 creo que debería de ganar. Aunque dama H3 es más buena porque se quita de esa diagonal. Ok, dama H3 y tiene que venir la dama. Y ahora sí, tendremos que hacer el mismo mate. Torre por E4. Si torre por... fíjense, si torre por, tenemos dama F1. Pero vamos a verlo. Ok, no perdemos pieza, es un jaque. Alcanzamos a ver. Y ahora sí, si torre por, vemos que aquí quita la torre la primera y tenemos jaque y se tiene que cubrir con la dama. Entonces, vamos a tener alfil por, perdón, es jaque. Fíjense que yo había dicho torre por, pero a la hora de comerse, digo, las broncas que uno se mete cuando vuelve a analizar las cosas y las ve fácil, primeros jaques. Bueno, ya estamos aquí, estamos aprendiendo. Entonces, alfil por, torre por, dama F1, como decíamos. Estas son las opciones para ver bueno, ya al finalizar el video yo digo mis reflexiones. Se me hace interesante. Siempre digo la palabra interesante, pero ¿por qué? Porque estamos avanzando en táctica. Ya mero cubrimos los temas básicos. Hay muchos libros que los cubren, pero quiero
quiero empezar el de secretos de táctica de Oreski, pero tenemos que terminar la parte básica. Bueno, sin más, ha sido un placer, que tengan un excelente día.